por una producción transmedia para una radiotelevisión de servicio público de proximidad. Buen día, un cordial saludo desde Marbella, España. Y el día de hoy quiero justamente presentarles a ustedes esta propuesta que queremos hacer de reflexión. Pero antes que nada, agradecer al Sistema Mexiquense de Medios Públicos y en especial al ingeniero Francisco Sochipa su atenta invitación para poder participar desde aquí en este primer congreso sobre los medios públicos en la era digital. Para nosotros es importante, al igual que para ustedes, que este objetivo de este evento sea poder plantear los retos o desafíos actuales o futuros ante la imparable y vertiginosa transformación digital o llamada digitalización que está viviendo la sociedad. Y la vive a través de las tecnologías de la información, comunicación y hoy en día extendido al conocimiento. Y en esos cambios hay un eje paradigmático que queremos analizar con ustedes que se basa en dos elementos fundamentales. En la siguiente lámina vamos a ir viendo ese primer eje dedicado a la monetización de la radio y la televisión del servicio público de proximidad, pero vinculado al tema que nos corresponde, que es la producción transmedia interactiva en la radio-televisión de servicio público. Es importante que antes de continuar pudiéramos ver dos ejemplos de video. Así que en el primer video, que es una recopilación o una explicación hecho de una serie sobre la transmedia, la pregunta que nosotros nos hacemos y que quizá ya sabemos y nos gustaría refrendar ese conocimiento de ustedes es ¿qué es la transmedia? Si ustedes están de acuerdo, podemos ver pues este video. En el segundo video, que también les propongo, es una continuidad, es una serie de 5 videos. En esta presentación solo veremos el 1 y el 2. Posteriormente, al final de esta presentación, podré dejar los enlaces de los otros 3 videos correspondientes, así como otros ejemplos sobre el video. Pero yo creo que el segundo video seguramente nos reforzará un poco más el concepto que seguramente ya hemos adquirido sobre lo que es la transmedia. Así que si ustedes están de acuerdo, veamos pues el segundo video y que nos preguntamos por qué somos transmedia. Gracias. Después de haber visto estos videos, que espero que les haya parecido muy interesante, a modo de presentación yo quiero introducir justamente esta idea clave que queremos. Necesitamos pensar en la monetización y en la transmedia para los medios públicos. Y por lo tanto, yo no quisiera volver a tocar todos aquellos puntos o temas fundamentales que ustedes han venido viendo a lo largo de esta jornada, como la televisión pública como opción de mercado, la información y modelos de suscripciones digitales, narrativas y nuevos formatos para la producción televisiva, donde seguramente vieron ya y han tocado esta propuesta que estamos haciendo el día de hoy, los sistemas híbridos de distribución de contenidos digitales, la venta de contenidos de televisoras públicas en medios tradicionales y la famosa OTT, la radio, los podcasts, las redes sociales como instrumento bajo los contenidos, bajo demanda o a la carta. Pero más que precisar cada una de estas presentaciones que ya se hicieron, lo que me gustaría es abrir una charla, un diálogo sobre estos conceptos a través de esta presentación de producciones transmedia, y lo que no me gustaría pues es repetir lo que ya se haya dicho anteriormente. Por eso nuestra propuesta y nuestra intención es que ustedes con nosotros podamos abrir esta línea de reflexión analítica crítica, quizá plantear algunos campos de actuación metodológica y sobre todo que revisemos el rol y las funciones profesionales que deberán tener los responsables en los procesos de producción radiotelevisiva, en los procesos de preproducción, producción y postproducción, y los cuales ya se integran desde una manera muy firme, e integran otras profesiones como son los diseñadores, los productores,
los gerentes o gestores financieros y administrativos de proyectos, todas aquellas iniciativas para generar contenidos radiofónicos y televisivos y también, de algún modo, vincular a esas profesiones especiales que además les toca justamente este campo, que son el campo de la programación, de la difusión, de los analistas de audiencias y de usos sociales que hacen los públicos, pasando evidentemente por los guionistas, los realizadores, los editores y los postproductores. Es decir, que esta presentación va dirigida a todos los responsables profesionales de un sistema de medios de comunicación de servicio público, con el afán que revisemos esas nuevas visiones y estrategias comerciales o de mercadotecnia, pero más allá de esa utopía, de los objetivos tradicionales que siempre han perseguido los medios públicos, llámense gubernamentales, sociales o ciudadanos, que son medios sin fines de lucro, pero que tienen que ser sustentables y sostenidos mediante mecanismos de rentabilidad y monetización. Simplemente esta nota a pie de página nos recuerda que sustentables y sostenidos, aunque pareciera que son sinónimos, realmente tienen una diferenciación, aunque en el fondo los dos conceptos justamente tratan de que los medios de comunicación de servicio público sean autosuficientes, es decir, que ellos mismos generen un valor y que ellos mismos puedan a la larga poder tener ese criterio de monetización que seguramente ustedes ya lo saben. En la siguiente lámina yo quisiera revisar con ustedes muy rápidamente ciertos conceptos que son fundamentales y que quizá nos permita irnos acercando a nuestro tema de presentación. El primer concepto que creo que no podemos ya olvidar es un concepto que, aunque ya tiene varios años de existencia, sobre todo a finales de los años 90 del siglo pasado, este concepto el día de hoy justamente tiene esa significación y esa importancia que ya visualizábamos en aquellos años, que se iba a terminar con toda esa irrupción del Internet, pero que de alguna manera los medios de comunicación ya venían trabajando, que es la convergencia mediática entre ellos. Y sobre todo esta convergencia mediática justamente con el tema de este congreso, que es lo que sucede en esta era digital, que ya llevamos más de 20 años trabajando en esa transformación digital de la comunicación. A mí me gustaría recordar con ustedes y evocar ese concepto de intermedia, que se basaba en esas estrategias publicitarias donde los medios analógicos en los años 60, 70 y 80 se hacían competir entre sí para poder programar las campañas de publicidad en aquellos medios de comunicación que unos consideraban que eran más importantes que otros y que por lo tanto habría que invertir dinero en esos espacios de difusión donde uno le daba más prima a los espacios publicitarios en los cines, otros les daba más prima a los espacios de los anuncios espectaculares, o a la radio, a la televisión, pero siempre hacía que se compitieran entre sí, a pesar de que la estrategia intermedia justamente buscaba vincular dónde era mejor poder difundir o transmitir los contenidos. Sin embargo, años después aparece justamente esa convergencia e interrelación ya de la radio y la televisión. E igual como había ocurrido con el concepto audiovisual, que durante muchos años vimos separados y quizá interrelacionados con un guión, hoy día nos damos cuenta que el audiovisual ha quedado integrado completamente. Nosotros ya no podemos imaginar un medio audiovisual como la radio, donde no imaginemos que hay imágenes sonoras que acompañan a este medio radiofónico. E igualmente la televisión, sabemos que, o el cine o otro medio audiovisual, pues pertinentemente tiene que haber esa relación de imagen y sonido entre sí. Por eso esa convergencia natural y de la interrelación, nosotros hemos trabajado justamente en esa idea de que la radio y la televisión ya no hay que separarlas, ya no hay que tener esa diferenciación, sino que son dos medios que se complementan entre sí. Y yo creo que el que la mayor parte lo entendieron de manera muy rápida fueron todas esas estrategias empresariales y comunicativas que vieron la fusión en esos dos medios de comunicación, a pesar de que muchos de los sistemas
de radio y televisión actualmente sigan separando la radio y sigan separando la televisión, diferenciando equipos de producción, por poner este ejemplo, equipos de producción de la radio y equipos de televisión, cuando desde hace muchos años, desde la visión de las estrategias empresariales, encontraron que ya había un concepto comunicativo muy importante, que era el concepto de hipermedia, que eran esos medios comunicativos que se complementaban y con una sinergia entre sí. Y la hipermedia de alguna manera daba pie a ese concepto que hemos venido manejando, que son la multimedia o los multilenguajes, donde todos los lenguajes, tanto de texto como los de imágenes sonoras, visuales y fijas, y audiovisuales, es verdad que en el medio informático, aunque el concepto metamedia existe desde el siglo XIX, este concepto de multimedia justamente nos hace ver que esos lenguajes y esos recursos se integran, se interrelacionan entre sí y permiten que de alguna manera, que eran lenguajes o medios separados, en la parte informática, en la parte de la digitalización, se integran. Y es ahí donde nos preguntamos, justamente en ese escenario, en ese contexto, ¿qué es lo que deberíamos de monetizar para poder trabajar? A lo largo de las exposiciones, pues ustedes han empezado a ver, yo voy a insistir mucho que la monetización no es solamente esa comercialización de un producto final, sino la monetización empieza justamente desde la propia gestión y optimización, donde la eficacia y la eficiencia sistematizada, si ustedes quieren decirlo, y sobre todo hoy día automatizada de procesos y usos de servicios y recursos técnicos y creativos o artísticos de producción y difusión, existe. La monetización hay que verla ya desde esa gestión y esa optimización de recursos muy importantes, donde se centra justamente en esa utilización de la infraestructura tecnológica. Habrá que optimizar las instalaciones y los equipamientos, ahí estamos monetizando, la relación en el mundo digital del hardware y del software, y evidentemente todas esas nuevas propuestas que nos ha traído el desarrollo tecnológico digital de los medios de comunicación, que es este valor muy importante de monetización para la radio y televisión, y que lo hemos empezado a utilizar y sobre todo a reforzar a partir incluso de la propia pandemia, que es el streaming, ¿no? Cómo valoramos ya eso que quizá en los años anteriores era difícil por el ancho de banda que tenían las redes telemáticas, pero hoy día este streaming es casi común, y como el ancho de banda y la velocidad en Internet ha ido avanzando, todas aquellas redes con protocolos de Internet nos permiten justamente saber que el streaming, que podría haber sido considerado como un medio separado de la radio y de la televisión, el streaming se ha convertido en una herramienta fundamental con nosotros, igual que el dispositivo receptor, que es el Smart Televisión, ¿no? Que nosotros en esos aparatos de Smart TV hemos podido también integrar, gracias a la señal digital del terrestre o satelital o por cable, hemos podido justamente integrar en ese dispositivo tanto para recibir señales de radio como señales de televisión. Es evidente que la radio-televisión se tiene que abrir, y seguramente ustedes ya se lo señalaron y ya lo han visualizado, hacia todas esas aplicaciones de la telefonía celular, porque justamente estamos viviendo esa especie de paradigma entre ese gran monitor de televisión con ese complejo que es el teléfono celular, donde las aplicaciones móviles y mucho, sobre todo la juventud, empieza a escuchar y a ver radio y televisión a través de las aplicaciones móviles. Igual como hace unos años nos cuestionábamos cómo era posible que medios de comunicación como la radio y la televisión no tenían sitio web, hoy día justamente nos preguntamos cómo es posible que la radio y la televisión no tengan aplicaciones móviles para facilitar la usabilidad de estos contenidos a través de aplicaciones amigables que nos permitan acceder a esos contenidos. Evidentemente la presencia de los códigos QR que nos parecían anteriormente un poco milagrosos, ¿no? El que pudiéramos en un código QR tener un contenido y que directamente lo pudiéramos acceder a ellos, pues nos permite justamente considerar
que dentro de esta infraestructura tecnológica, estos ejemplos que hemos puesto de aplicaciones nos viene muy bien para saber que más allá de lo que podemos monetizar, la infraestructura tecnológica es importante. Otro aspecto fundamental de la monetización es saber valorar a nuestro personal competente. Sabemos que tenemos personal técnico, creativo y artístico que son muy importantes. Seguramente en el sistema mexiquense existen estas personas muy valiosas que en realidad se puede monetizar su saber hacer, su saber para poder actuar y poder resolver muchas de las problemáticas que se dan, y por lo tanto al personal competente habrá también que tener ese criterio de monetización fundamental. Y algo también que consideramos y que pensaríamos que eso ya no se puede monetizar, es los propios recursos financieros, ¿no? Esos recursos financieros que de alguna manera estamos aplicando justamente también a las áreas técnico, creativo y artísticas, esos recursos financieros que nos permite saber que tenemos recursos financieros para poder producir y generar contenidos. Pues esos recursos financieros, aparte de que ya están monetizados, habrá que darle esa remonetización, ¿no? O esa metamonetización para que nosotros de alguna manera cumplamos también ese dicho muy popular, que dinero llama dinero. Saber cuáles son los recursos financieros con los que contamos nos permite tener un valor de monetización, pero a la par de que podamos mostrar que esa monetización existe, probablemente pues mucha de nuestra monetización que vamos a calcular vendrá a partir de los recursos que ya tenemos. Evidentemente, al desarrollo de todo esto que hemos venido diciendo, la multidifusión, la multired, el multisoporte, la multiplataforma, conceptos que son muy importantes, como esos sistemas de programación y difusión muy interrelacionados entre la radio y la televisión, ¿no? En el caso de la multidifusión o del multisoporte, también nos damos cuenta que cuando la radio y la televisión se interrelacionan en el campo de las telecomunicaciones, sea la telefonía fija o móvil o celular, y con el Internet, sobre todo con el Internet, nos damos cuenta que si unos medios públicos de radio y televisión los visualizamos ya en esa interrelación, seguramente como incluso ustedes, como sistema mexiquense de medios públicos, seguramente ya no están pensando solamente en radio y televisión, sino que el propio nombre de su empresa nos permite visualizar que ustedes están trabajando ya esa visión de monetizar la oferta de medios que están haciendo. Definitivamente el saber que va a haber muchos dispositivos donde nos van a recibir nuestra señal, los contenidos de nuestros medios de comunicación, nos permitirán saber que es ahí que habrá que tener en cuenta, porque ya la televisión y la radio no se recibe solo en el monitor de radio o en el monitor de televisión, sino que esas señales se han ampliado, y de ahí también esta convergencia mediática digital que está ocurriendo. Y en cualquier multidispositivo pues nos estamos encontrando que también existen las multipantallas. Antes esta idea de pantalla la habíamos circunscrito exclusivamente para la televisión, pero ahora nos damos cuenta que la pantalla incluso está al servicio, en este caso de la radio, ¿no? Es así que cuando vemos señales radiofónicas o programaciones radiofónicas en la televisión digital terrestre, pues nos preguntamos, como ocurrió en el tema del YouTube, ¿no? ¿Cómo es que esos contenidos exclusivamente de audio y de sonido no los podíamos acompañar de ciertas imágenes, más allá del poner imágenes fijas, sabiendo que el valor estaba en el sonido? Sin embargo, desde hace muchos años la presencia de la radio visual ha sido muy eficaz, y creemos que esa radio visual pues seguramente nos dará también muchas oportunidades de reflexión. Y final, un punto fundamental pues son los multiservicios que puede ofrecer un consorcio o una empresa o un grupo que ofrezca medios de comunicación de servicio público. Por lo tanto, hay muchos servicios de producción y de difusión que también se deben
y se pueden monetizar, así como los multicontenidos, como seguramente ya lo vieron, que es que estos contenidos siempre pueden ser preparados para una difusión multicast a través de video y en el caso del audio de podcast, ¿no? El videocast y el podcast son dos elementos muy importantes que hay que tener en consideración, que aunque el videocast lo hemos vivido en aquella propuesta de las web TV, ¿no? De la televisión por internet, con esos servicios a la carta o bajo la demanda, yo creo que igual como estamos percibiendo la importancia del podcast, habrá que retomar nuevamente ese concepto del videocast. ¿Pero qué se monetiza? Seguimos insistiendo en este tema, seguimos insistiendo en que para poder monetizar, de alguna manera nosotros ya tenemos un modelo de negocio centrado en estos dos ejes que he venido exponiendo hasta ahora, modelo de negocio que tiene que ver con los servicios, más los servicios agregados que se le pueden complementar a los servicios existentes, como es el caso del streaming, que decimos es un nuevo servicio agregado más allá del servicio de la radio y de la televisión. El streaming llega a ser un servicio agregado a tomar en consideración. Sabemos que desde hace, y esa es parte de la naturaleza, los espacios de difusión siempre se han visto como un campo de comercialización, donde el merchandising es muy importante. Esa idea de la imagen de marca es fundamental, como veremos más adelante, pero también, y creemos que aquí nos estamos centrando en algo fundamental para nuestra propuesta, que ahora podemos monetizar el valor de nuestros públicos y audiencias. Ya no solamente en términos de share o en términos de rating, que son importantes sobre todo si quisiéramos comercializar espacios publicitarios, pero solo los datos personales de nuestros públicos, de nuestras audiencias, aunque nos protejan los de derechos de datos no personales que tendremos que proteger, esa protección de datos personales, nuestros propios perfiles de públicos y audiencias ya tienen un valor muy importante y, como veremos más adelante, fundamental. No olvidemos que también es algo que se venía haciendo. Muchas de las entidades de radio y televisión no solamente monetizaban sus espacios de difusión, ahora están monetizando sus públicos y audiencias, sino que también pues era natural que también fueran servicios de producción los que podían monetizar y ofrecer desde el alquiler de los estudios, desde el producir otro tipo de contenidos más allá de los suyos, podían externalizar esos servicios y ahí había una monetización a considerar. Y fundamental, pues lo que se monetiza son los bienes y en este caso los bienes que podamos nosotros considerar más los contenidos que en cierta manera es el oro molido que cualquier medio de comunicación tendría que monetizar. Y un factor fundamental que viene acompañado a este tema de los contenidos es el valor que hoy día le vamos a dar a la interactividad. Entonces, para poder proseguir en este tema, quiero dejarles ahí este concepto de la interactividad, pero la interactividad es un concepto fundamental de monetización, el permitir que realmente esos públicos y audiencias puedan no solamente generar en sí esa monetización, sino la intercomunicación entre ellos, la interactividad que se da, pues nos va a permitir justamente ese tema. Y ahí entra en esta interactividad, entra el tema que hemos venido viendo, el papel de las narrativas transmedia, la producción de esas narrativas transmedia y cómo los medios públicos pueden empezar a monetizar esos bienes de esos contenidos, con esos contenidos enriquecidos, expandidos a través del valor de la transmedia. Y creo, y con esto empiezo ya a concluir esta tabla de conceptos, no olvidemos que un valor muy importante a monetizar es el propio concepto de servicio público, que en la siguiente lámina retomo rápidamente para decir, sí, hay que monetizar la radio-televisión ya integrada en sí como un solo concepto, pero además hay que monetizarla ofreciéndola como una radio-televisión conectada en convergencia digital con todas las redes. Pero también
hay que monetizarlo a través de ese concepto fundamental, que sí es una radiotelevisión conectada, pero además de servicio público y además de proximidad. Quizá nosotros no hemos considerado el gran valor del servicio público como valor de monetización, pero hay que tenerlo en cuenta que ese servicio público cuesta y se paga, y más si es de proximidad, porque el servicio público no solamente atiende a públicos nacionales, regionales o estatales, también debe de atender ciertas cuestiones particulares, como es las personas que se encuentran próximas, las personas que quieren saber de su propia comunidad. Por eso el concepto de proximidad, que antes siempre se le había dado a los medios locales, ahora es muy importante en estos medios, en la época de la globalización, ¿no? Global más local, porque es importante que dentro de la esfera de lo global, la parte local es fundamental. Por eso el servicio público de proximidad habrá que verlo también como un servicio de monetización a través de la imagen social, institucional y empresarial que se quiera ofrecer. Y ahí tenemos pues los tres grandes sectores que tendrían interés justamente en poder financiar, poder ofrecer darle ese valor a lo que nosotros estamos diciendo de la radio televisión conectada de servicio público de proximidad. Evidentemente el sector público y sobre todo los medios con titularidad estatal, el sector privado, el sector social, y vemos ahí que esa financiación, que lo decíamos anteriormente, pues aparece. Saber que nuestra financiación del sector público vinculado al sector social viene a través de los impuestos de nuestros ciudadanos o de los patrocinios, nos permite finalmente pensar que aunque esa financiación tendría que ser sin fines de lucro y con fines sociales, sí creemos en esa idea de la sostenibilidad. Justamente pensamos que esa autorrecuperación tendría que estar vinculado esa imagen social, institucional e empresarial ligada directamente a la financiación que estamos recibiendo. Igualmente, pues toda esa financiación comercial, cuando ya el sector privado, también vinculado desde este sector con el sector social, pues plantea cómo la financiación comercial pues ya ve en esa idea de que no solamente sí se tenga fines de lucro, sino que además, siendo de un servicio público, evidentemente va a tener un fin social. Igualmente, en la columna de la derecha, vemos que la monetización pues se tiene también que considerar en las funciones y fines que los medios de servicio público están ofreciendo. Y un valor importante que siempre hemos considerado es la monetización que se le da a los contenidos que vienen del mundo de la información, cuyos servicios agregados, o contenidos agregados o enriquecidos, pues tienen que ver que esa información no solamente informa, sino también orienta y da una atención social. Igualmente, un campo que quizá los medios de servicio público no habían considerado en su momento, pero quizá la pandemia ya nos dio esa visibilidad, es esa función importante de los medios de comunicación, que es la formación, en el cual ciertos servicios formativos a través de los medios tradicionales de radio y televisión siguen teniendo un valor muy especial, y sobre todo ahora que lo vivimos, por ejemplo, con el programa Aprende en Casa, ¿no? El ofrecer los contenidos que necesitaban los estudiantes y que de alguna manera le daban seguimiento los docentes a través de la radio y de la televisión, nos dio esa posibilidad de visualizar lo importante que es la formación y la monetización o el valor que puede tener la adquisición de conocimientos. Y en definitiva, el eje del entretenimiento, que siempre centramos la monetización quizá en este eje del entretenimiento, no olvidemos que también desde el servicio público estamos trabajando ese ocio social, esa reivindicación y valoración de lo que representa para cualquier persona ese ocio y ese tiempo libre a lo que se tenga que dedicar, y que muchas veces pues, lo utiliza justamente para cuestiones de entretenimiento. Algo que ya lo venimos diciendo es esa monetización
sobre el tratamiento y la programación de contenidos con todos los servicios añadidos que hemos visto, que de alguna manera se presentan como enriquecidos, cuyo concepto ya hemos mencionado, seguramente ustedes se mencionaron. Ya no es la idea de vender, en este caso, pongamos por ejemplo, una programación, un tratamiento de programación de contenidos, sino monetizar esos contenidos más los servicios añadidos y pensar en qué estamos enriqueciendo el tema. Sabemos que hoy día, anteriormente se vendían contenidos o se proponían contenidos a través de los géneros, ¿no? Esos géneros que nosotros audiovisuales hemos visto transformándose, ¿no? Que podría ser el documental, que podía ser los informativos, que podían ser las telenovelas, las radionovelas. Ahora nos damos que hay esa comunión, esa interrelación, esa convergencia de contenidos a través de los intergéneros y que los acompaña muchas veces los interformatos, ¿no? Hemos tenido ejemplos como el docudrama, ¿no? Documental y drama a la vez. Hemos tenido también esas circunstancias de programas en directo, en vivo, y también con contenidos videograbados. Hemos tenido contenidos que pueden ser reportaje y al mismo tiempo pueden estar alimentados en un documental. Pueden ser programas didácticos y formativos que a la vez se convierten en documentales de investigación, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros de alguna manera ya nos planteamos esa monetización y evidentemente, como ya lo vieron ustedes, ese valor importante que no solamente es cómo hacemos el tratamiento y la programación de nuestros contenidos, enriqueciéndolos, sino cómo con ese tratamiento y esos contenidos enriquecidos, cómo los vamos a distribuir, porque evidentemente aquí existe un nuevo concepto de distribución donde no solamente reina la calidad radiotelevisiva, sino que también ya es primordial que a esos contenidos de gran calidad se le adjunte esta idea de los servicios añadidos en ese contenido y lo enriquecido que pueden tener los contenidos. Sabemos que ya hay una estrategia que seguramente muchos de ustedes han oído y que vienen trabajando, como un contenido enriquecido, un contenido con servicios añadidos, se puede ofrecer ese mismo contenido a través de distintos medios de comunicación. Hemos visto ya muchos ejemplos de cross-media, ¿no? Como una emisión radiofónica al mismo tiempo se puede transmitir por televisión o un audio de televisión se puede transmitir a través de la radio, o bien cómo esos contenidos se convergen con Internet y desde Internet bajo demanda o a la carta podemos acceder en ellos, podemos ver que estos contenidos se pueden convertir en podcast, etcétera, etcétera, y vemos que realmente ese mismo contenido permite justamente que pueda tener una monetización y un valor suplementario al ofrecerlo a través de diferentes medios de comunicación. Y lo decíamos anteriormente, y retomo nuevamente esta idea, de que nosotros de algún modo tendremos que seguir trabajando en los hábitos y perfiles de las audiencias personalizadas. Sabemos que esos datos son muy importantes y tienen un valor muy grande, por lo tanto tenemos que pensar cómo podemos monetizar esa información que tenemos que adquirir, y si no lo tendremos que hacerlo. Sabemos que podemos hacerlo a nivel de comunidad social o bien a nivel individual, pero esa información, esos datos, es fundamental que lo hacemos. Voy concluyendo esta primera parte diciendo que lo importante de todo esto y que es lo que deberemos empezar a monetizar es la participación de esas audiencias. Como decía e insisto, no nos interesa nada más los datos de nuestras audiencias, sino nos interesa saber que esas audiencias no solamente nos ven y nos escuchan, sino que esas audiencias también participan. Y es ahí donde nosotros retomamos el viejo concepto y ese modelo comunicativo de la famosa retroalimentación o feedback que nos interesaba para saber si nuestros contenidos eran válidos o valiosos, y ahora lo aplicamos justamente ese concepto a nivel de la interactividad. La participación de las audiencias se hace
porque nuestro medio lo hemos convertido y así lo vamos a monetizar como un servicio interactivo. Y en esa interactividad estamos pensando en esta fase de esta propuesta de los multicontenidos interactivos, que es verdad que se convierten interactivos desde el momento en que nosotros un contenido unidireccional lo hacemos bajo demanda o a la carta, pero también si nosotros ya somos insistentes en que ese contenido que es unidireccional, porque se transmite en un medio tradicional unidireccional, estamos buscando como un complemento y como un servicio agregado la participación de nuestras audiencias. Y no hay que olvidar que igual esa interactividad se puede dar ya y se está dando en todos esos contenidos que se trabajan como unos contenidos inmersivos, donde la audiencia puede participar ya no solamente con sus comentarios o con sus recomendaciones o con su diálogo, sino sobre todo también si nosotros le ofrecemos contenidos 360 grados, nuestras audiencias, al ser inmersivos, nosotros podemos contemplar esa participación. La interactividad evidentemente se da a través de nuestro sitio web y de las redes sociales, se dan, y este es un ejemplo que quisiera traer, en los medios públicos. Nosotros estamos intentando incluso desde los proyectos que venimos trabajando en cómo toda esa parte del entretenimiento, de la gamificación, a través de estos contenidos de Serious Game, nosotros podemos proporcionar no solamente información, formación y entretenimiento, sino que a través de estos contenidos de Serious Game, nosotros podemos también proporcionar contenidos interactivos y donde los medios de servicio público pueden apostar a esa nueva modalidad. Y también, ¿por qué no?, pudieran apostar por los esports, ¿no? Esta serie de competición basada en los videojuegos existe ya hoy día y ya se está ofreciendo, incluso en México, toda esa liga de competición más allá de los deportes clásicos, de estos deportes electrónicos, algunos llamados digitales, en los cuales los videojuegos se presentan dentro de todas las críticas que se le puede hacer a estos contenidos, pero ya son contenidos que desde la radio y televisión se pueden visualizar todos estos deportes electrónicos, inclusive monetizando la utilización en los estudios de televisión donde se podían transmitir este tipo de deportes electrónicos como un proyecto paralelo, pero donde lo que estamos apostando con todos estos contenidos es de que las audiencias cada vez más, y este es el valor principal de la monetización, las audiencias se vuelvan protagonistas de los relatos y de las historias. Ahí es donde aparece este concepto de la producción de las narrativas transmedia, porque la finalidad, como veremos, de las narrativas transmedia es que las audiencias sean protagonistas, sobre todo de los relatos y de las historias. De ahí que aparezcan, pues, esos contenidos basados en las multinarrativas transmedia, donde un contenido temático a través de diferentes narraciones en diferentes medios y soportes de comunicación existe. Porque de lo que se trata de monetizar, y con esto concluyo esta primera parte, es justamente que lo que hay que monetizar el día de hoy es de que nuestro espectador, nuestro público, tenemos que convertirlo no solamente en el receptor, en el consumidor de nuestros contenidos, sino también en el emisor o en el productor de esos contenidos. ¿Qué debemos de monetizar? Y con eso quisiera concluir en esta primera parte, que ustedes asuman que lo más importante de la monetización es convertir a nuestros públicos y audiencias en el famoso concepto EMIREC, emisor receptor a la vez, o el concepto prosumidor, productor y consumidor. Entro a la segunda y última parte, a las consideraciones narrativas transmedia interactivas, que es la siguiente lámina, en donde yo estoy manejando unos conceptos, breves conceptos para no extenderme más, donde ya sabemos que lo que primero tenemos que considerar es ver que nuestros contenidos, más allá de que sean unidireccionales, más allá de que sean contenidos de radio o televisión o televisión, tienen que ser contenidos multimedia.
Y esos contenidos multimedia nos llevan al concepto de hipermedia que ya habíamos visto y sobre todo nos llevan para propiciar la interacción a ese concepto muy importante que es el hipertexto. En los hipertextos, igual que en el hipermedia, ¿no? Lo que le permitimos al espectador es que él pueda navegar, que él pueda ir a buscar otros contenidos más allá de los que les estamos ofreciendo, más allá de lo que nosotros queremos que él vea, sino que él pueda profundizar, tener esa inmersión dentro del propio contenido y elegir a través de los vínculos o de los hipervínculos contenidos que puedan ser de su interés. Y es ahí donde aparecen los relatos y las historias. Y yéndonos más rápido, estos relatos e historias donde estamos pensando que nuestro público y nuestra audiencia va a contar también historias, no solamente lo que nosotros contemos y lo que les ofrezcamos como contenidos, sino que ya desde previamente nosotros pensamos qué podemos ofrecerle a nuestra gente para que pueda construir una historia, ya sea lineal de principio a fin o no lineal, donde el espectador pueda elegir diferentes maneras de contar los temas. Y les dejo con esta gráfica que las narrativas transmedia interactivas, como se basa justamente en generar nuevos relatos y nuevas narraciones a partir de las historias que cuentan nuestro público, nuestras audiencias, estas no tienen por qué venir forzosamente a través de la radio y televisión, sino en una diversidad de soportes que pueden ser también los juegos digitales que ya dijimos, crear infografías, crear más allá de los contenidos que se den por las redes sociales, también se pueden organizar eventos presenciales, utilizarlos en todas estas partes del media mapping. Para poder crear y producir contenidos transmedia, yo les dejo 3 sugerencias: partir de aquellos contenidos del mundo real, a partir de las preguntas que están ahí, una pregunta que puede desencadenar historias y relatos, el preguntar del mundo real, ¿qué sabe usted sobre cualquiera de los temas? El que conteste esta persona o estas personas que contesten este tipo de preguntas sobre el mundo real, ¿qué sabe sobre?, nos permite tener una diversidad de relatos. Igual ocurre desde ese enfoque de la realidad, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido esto? El que la realidad nos permita crear otras historias y paralelas, suponiendo con los elementos informativos y de conocimiento que tenemos, ¿qué hubiera pasado? Creo que esa pregunta nos desencadena otras historias y otras narrativas. Y finalmente la clásica de ficción, imagina qué, y en ese proceso de imaginación, en ese proceso creativo, en estos 3 enfoques del mundo real y de la realidad y de la ficción, pues nos encontramos que las narrativas transmedia desde la producción pueden generarse. Quisiera hacer un pequeño apartado muy importante, que en las estrategias transmedia se basan también, y es ahí donde hay un valor muy importante en la dinamización de los archivos audiovisuales. ¿Cómo podemos utilizar nuestros archivos tanto de radio o de televisión? ¿Cómo podemos utilizarlos, esos contenidos o esos programas completos, para poder crear ya una interactividad hoy día? Ya no utilizarlos solamente como relleno de programación, sino utilizarlos para poder generar interactividad con ellos a través de las imágenes o de los sonidos que existen, y que podemos utilizarlo en la utilización de otros usos para que finalmente esos contenidos, tal como son, generen esas estrategias de interactividad a través de las redes sociales. Es el caso del uso de poder complementar, de utilizar esos contenidos en Twitter, en Facebook, producir estos hashtags para poder fidelizar a nuestras audiencias. Una segunda cuestión, pues, es no utilizar el programa completo, sino utilizar algunas de sus imágenes o sonidos de archivo para poder generar nuevos programas y nuevas emisiones. Eso nos permite adaptar esos contenidos existentes y generar nuevos contenidos, pensando ya en una interactividad de futuro, y finalmente pensar en contenidos expandidos y auxiliares, donde realmente nosotros
con los contenidos de archivo, las imágenes y sonidos de archivo, podamos crear nuestros propios relatos, nuestras propias historias, que podemos aplicarlas para definir personajes o tramas o argumentos, ¿no?, que pudieran ser importantes. Incluso seguramente estas imágenes van a tener un valor cuando empecemos a trabajar o se empiecen a trabajar más profundamente propuestas como el metaverso o propuestas como la realidad virtual, en el cual se utilizarán muchas imágenes de archivo como imágenes enriquecidas o sonidos enriquecidos para estos nuevos contenidos. Por ahí quiero nada más poner un ejemplo que ustedes quizá, si tienen acceso a esta presentación, podrán profundizar. Ahí ustedes verán cómo un relato, que un medio de comunicación, en este caso fue una serie televisiva que Radio Televisión Española generó, que era los contenidos de la peste, cómo esa serie contaba historias en torno a lo que sucedió en el gran fenómeno de la peste, quizá sin pensar que lo de la pandemia iba a ser muy similar, cómo a partir de mapas, a partir de relatos, a partir de los personajes, a partir de las tramas, cada uno de esos diferentes elementos figurativos se podían construir historias para que se pudieran contar. Y entonces la historia, que no era una historia lineal, pues uno podía hacerla a través de los personajes, a través de los lugares donde había ocurrido la acción o la situación, o a través de los diferentes elementos que de alguna manera, con ese enfoque de hipertexto, podríamos ir construyendo todo el tipo de historias. Y al presentar todos estos contenidos, también nosotros en diferentes soportes, podíamos hacerlo a través de un libro, podíamos hacerlo a través de podcast, a través del sitio web, por poner unos ejemplos, ¿no? Pues en ese momento los diferentes públicos y audiencias podían apropiarse de esos contenidos y generar sus propios contenidos. Finalmente, y no me detendré, ahí está todo un esquema ya generado desde hace algunos años, cómo los modelos productivos transmedia existen, cómo igual que se guioniza un programa de televisión, pues habrá que aprender a guionizar un contenido transmedia en el cual ya lo fundamental no solamente la relación de imagen y sonido en un guionismo clásico, sino también ese tercer eje que desde hace mucho tiempo hemos venido planteando, el eje de la interactividad es fundamental. Hoy aparece un cuarto eje, sí, hay interactividad entre el contenido que yo he generado y mi audiencia y mi público, hay esa interactividad entre imagen y sonido, pero lo que más me importa ahora es crear una interactividad para poder interrelacionar los contenidos y la participación activa que pueda tener mi público, y que esos contenidos que ellos mismos generen, estas audiencias y públicos, cómo los vinculo a los contenidos originales, iniciales, y como ustedes se pueden imaginar, esta gráfica justamente, pues lo que nos quiere mostrar es que no olvidemos ciertos elementos fundamentales para poder construir los procesos de producción. Concluyo pues diciendo, hay muchas tareas por desarrollar. La primera tarea es que tenemos que ser y pensar en digital, en multimedia, en convergencia y en red. Evidentemente, los primeros que tienen que aprender esto son los profesionales y los estudiantes que se dediquen o que se dedicarán a la radio, televisión, comunicación, diseño visual, informático, cómputo, pero sobre todo hay que pensar ya que tenemos que crear una formación y actualización profesional, tenemos que generar o actualizar esas nuevas profesiones muy importantes para generar estos contenidos, como son los diseñadores y guionistas transmedia, a los nuevos productores ejecutivos transmedia, que ya no solamente son productores clásicos de radio y televisión, sino que abordan todos los medios posibles y todas las narraciones posibles que puede generar un contenido, los coordinadores de usuario, esto va a ser fundamental, cómo vinculamos ese usuario para que sea parte de nuestra narrativa y de nuestros propios contenidos. Ahí se necesita un coordinador que no solamente vea los medios, diferentes medios donde se cuenten las historias, sino que también vea los diferentes medios de los relatos que generan nuestras propias audiencias, estos analistas para saber
el impacto que está teniendo estos contenidos y sobre todo cómo se está haciendo el uso y si queremos de alguna manera pues ir viendo si esto se puede monetizar, pues tener los expertos en mercadotecnia. Es fundamental que hagamos ese diseño y desarrollo de narraciones transmedia. Sus aplicaciones son muy visibles si las planteamos a través de aplicaciones informáticas, de uso en red, con protocolos de internet, y ahí pues podemos ver y podemos generar esos prototipos o esas aplicaciones a través de narraciones transmedia centrada en historias sociales, en experiencias vivenciales, en relatos creativos o imaginativos o imaginarios, en toda esta parte que hemos venido diciendo de los serious game y los de eSports o los deportes electrónicos dedicados a la cultura y a la educación, y sobre todo, una vez diseñados y desarrollados estos prototipos, habrá que irlos experimentándolo uno a uno y también validándolos. Pero lo que sí es importante es que todo esto que vayamos haciendo lo podamos visibilizar y promover, y que realmente la gente se entere que estamos trabajando en estas propuestas innovadoras. Y finalmente lo que tenemos que ver es cómo monetizamos estas narraciones transmedia, porque estos contenidos son súper enriquecidos y por lo tanto esas narraciones transmedia nos tiene que traer una monetización diferente. Yo, a modo también de conclusión, pensando en la producción transmedia, les dejo que se contesten estas 4 preguntas que les pongo encima de la mesa en esta lámina, ¿no? ¿Qué tanto conocen de sus audiencias y públicos segmentados? A estas alturas del partido es muy importante, y quiero dirigirme a ustedes, al sistema mexiquense, preguntarse qué tanto conocen de sus audiencias y de sus públicos, si los tienen segmentados, habiéndose alejado de ese concepto del público en general, de mis emisiones van para todo el mundo, para toda la sociedad, y saber a qué segmentos estamos atendiendo a partir de los contenidos que estamos generando, ¿no? ¿Qué objetivos hemos venido persiguiendo en esos objetivos comunicativos que perseguimos? Pero siempre de acuerdo con ese conocimiento de los hábitos, que ya dijimos que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo nuestros contenidos, cuyos objetivos son específicos, tienen que responder a hábitos comunicacionales, y saber si aparte de nuestros espacios de difusión clásicos que tenemos, también nosotros podemos tener esos contenidos desde ese enfoque multiplataforma para que se generen los contenidos transmedia, porque vuelvo a insistir que los contenidos transmedia no forzosamente tienen que venir a través de la radio televisión, sino que también puede venir por múltiples otros soportes que incluso pueden ser físicos e incluso no pueden ser forzosamente digitales. Habrá pues que ver de qué manera podemos proporcionarle que las audiencias y los públicos se apropien de esos contenidos. Y por último, qué tipo de recursos e imágenes documentales contamos o tenemos que generar, esos nuevos tipos de imágenes que requerimos para que nuestras historias no sea la clásica imagen del busto parlante, no sea la clásica de historias de documentales testimoniales, sino que empecemos a preparar a través de tantos recursos que podemos generar de manera autónoma e independiente, que permitan que esas imágenes y esos sonidos generados ex profeso, ponerlos al servicio de nuestras audiencias a través de nuestros bancos de imágenes, para que ellos de alguna manera puedan también reutilizarlos cuando vayan a generar los suyos propios. Les dejo ahí varios ejemplos. No olviden que la transmedia se basa mucho en el uso de los códigos QR, en los libros impresos, y siempre poniendo como ejemplo esos libros, cuando los vimos, esos pop art, esos libros que se abren y que nos ofrecen diferentes capas de información. Y ahí 2 ejemplos importantes muy utilizados hoy día en la transmedia, que es, por ejemplo, que los contenidos que nosotros hemos transmitido en radio, televisión, también pueden ir por otros soportes. Es el caso, por ejemplo, de esta obra del Quijote, ¿no? El Quijote se puede leer en un libro
El Quijote se puede ver en el cine, el Quijote se puede ver a través de la radio, de la televisión y escuchar a través de la radio, pero también podemos ofrecerlo como un libro mural en un espacio como puede ser el metro, y quizá también pues puede incluso generar eventos, como es el caso para promover, como es esta serie de ficción de Netflix, donde se organizó en Madrid, España, toda una presentación de la serie a través de un evento donde pareciera que lo que contaba la serie de televisión estaba sucediendo de manera concreta. Les dejo todos esos enlaces, los 3 ejemplos que nos faltaron de la serie y también el futuro de la transmedia, un ejemplo de qué es transmedia, las narraciones de la transmedia y un ejemplo del caso BIM. Y pues eso es todo, muchas gracias, sé que me extendí demasiado, pero quedo a sus órdenes y muchas gracias nuevamente a los organizadores por su invitación.